Hoy vamos a reaccionar a un video extraordinario de Max, un hombre común que vivió una experiencia que cambió su vida para siempre. No es un supervivencialista extremo, ni un experto en preparación. Es simplemente un tipo que hace videos en su garage. Pero cuando el huracán Helene golpeó su ciudad de Asheville, Carolina del Norte, hace 6 meses, se enfrentó a una realidad que pocos de nosotros podemos imaginar. Lo que hace tan valioso este testimonio es precisamente eso. Viene de alguien, como no de un militar retirado o un prepper profesional, sino de una persona normal que se vio obligada a enfrentar una situación extraordinaria. Y las lecciones que comparte pueden literalmente salvar tu vida. Si te quedas hasta el final, vas a aprender información práctica que podría marcar la diferencia en una emergencia. Así que acompáñame en este análisis profundo de una experiencia real de supervivencia. Los 5 puntos clave. Análisis inicial. Nuestro protagonista comienza su relato de manera directa, sin rodeos, con 5 lecciones fundamentales que aprendió. Y desde el primer punto ya podemos ver que no está hablando desde la teoría, sino desde la experiencia visceral. Primera lección: eres responsable de ti mismo. Es categórico el gobierno y los medios no te van a informar a tiempo para hacer algo útil. Esto no es paranoia antisistema, es realidad pura. Durante el Katrina, por ejemplo, miles de personas esperaron instrucciones oficiales que llegaron demasiado tarde. Los sistemas de alerta están diseñados para evitar el pánico, no necesariamente para salvarte la vida. Segunda lección: State, listo para evacuar ahora mismo. Fíjate en la urgencia de su mensaje. No dice, algún día deberías pensar en hacer planes. Dice, para el video, ahora mismo, y haz preparativo. Esta urgencia viene de haber visto lo que pasa cuando la gente duda. Los datos del NOAA confirman que la mayoría de las muertes en desastres naturales ocurren porque las personas vacilan cuando aún hay tiempo para escapar. Tercera orientación: no te conviertas en otra víctima. Su comentario sobre no manejar en aguas de inundación, llamando idiotas a quienes lo hacen, puede sonar duro, pero es brutal en su honestidad. Solo 15 centímetros de agua corriente pueden derribar a una persona adulta, y 60 centímetros pueden arrastrar un automóvil completo. Las siguientes 2 lecciones: prepararse para refugiarse en el lugar, y que la comunidad is to do. Las veremos desarrolladas a lo largo de su relato, porque las aprendió de la manera más difícil posible. El trauma de los helicópteros. Hay algo profundamente conmovedor en cómo describe el sonido de los helicópteros. Dice que no sabe si los extraña o si nunca más quiere escucharlos. Durante semanas, hubo tráfico constante de helicópteros, Chinooks, Blackhawks, haciendo que la tierra temblara. Y cuando se detuvieron, sintió que había terminado, pero no había terminado. Esta es una reacción típica de estrés postraumático. El sonido que representaba esperanza y rescate durante la crisis ahora evoca memorias complejas y dolorosas. Las investigaciones sobre trauma muestran que los sonidos asociados con eventos traumáticos pueden generar respuestas emocionales intensas meses después del evento. Cuando menciona que los helicópteros volaban nuevamente el día que grabó este video, 6 meses después, llevando agua para combatir incendios forestales que rodeaban Asheville. Puedes sentir en su voz cómo ese sonido lo transporta inmediatamente de vuelta a aquellos días terribles. 3. La calma antes de la tormenta. Explica algo crucial que mucha gente no entiende: el evento de lluvia predecesor. Básicamente, la tormenta exprime agua del cielo antes de llegar físicamente. Para el jueves por la tarde, algunas partes de Asheville ya tenían agua hasta la altura de las ventanas de los autos. Esto es fundamental de entender, porque la mayoría de la gente piensa que solo el huracán en sí es peligroso, pero la saturación del suelo antes de la tormenta principal puede ser igualmente devastadora. El suelo ya no puede absorber más agua, así que cuando llega la lluvia real del huracán, todo se convierte en escorrentía destructiva durmiendo. Durante la tormenta, una de las partes más surreales del relato es cuando admite que durmió durante la mayor parte del huracán. Había sobrevivido al huracán Hugo cuando era niño, y en 2004 había pasado por Francis
e Iván, que en su momento fue la peor inundación que había visto. A las 6 de la mañana, un árbol cayó en el lado de la casa donde estaba el cuarto de su hijo. En su reacción fue casi zen. Ya cayó, no necesito hacer nada. Él está bien. Todavía duerme, no quiero despertarlo. Pero cuando escuchó otros árboles cayendo, pensó, tal vez debería ir a buscarlo, y lo llevó a su cama. En esta calma aparentemente irracional muestra cómo nuestra mente procesa situaciones extremas. A veces desarrollamos una serenidad casi sobrenatural cuando enfrentamos cosas que están completamente fuera de nuestro control. El sonido del terror, pero esa calma se rompió cuando él y su esposa salieron al porche para observar la tormenta. Nota que había más viento del que recordaba haber experimentado antes. Normalmente, cuando una tormenta tropical llega a esa zona montañosa, es principalmente lluvia, no viento significativo. Entonces viene el momento que realmente te pone los pelos de punta. Describe cómo de repente hubo una calma. Los árboles dejaron de moverse por un segundo, y entonces comenzó a formarse este ruido. Allá arriba en el bosque, no, era un tornado. Tal vez una ráfaga descendente o microráfaga. Dice que era exactamente como la gente describe los tornados, el sonido de un tren de carga, pero más rápido y viniendo directamente hacia ellos. La descripción es absolutamente... Estas microráfagas pueden generar vientos de más de 200 kilómetros por hora, concentrados en un área muy pequeña. Su decisión de correr adentro fue absolutamente correcta. La primera pista de que todo estaba mal. Aquí es donde la narrativa comienza a mostrar cómo los desastres reales se desarrollan de maneras que no esperamos. Pensó que habían pasado. Lo peor, para el mediodía, la electricidad no había regresado. El internet seguía cortado. Y no había cobertura celular en absoluto. Siendo una persona normal, su reacción fue típica. Bueno, salgamos a dar una vuelta y veamos las aguas. Sí, quiero que mi hijo tenga un recuerdo de esto. La gente va a hablar de esto durante años. Manejaron alrededor. Vieron el arroyo local, desbordándose sobre el puente, y su reacción fue casual. Eso es increíble. Es mucha agua. No era gran cosa para alguien que había visto inundaciones antes, pero entonces llegó la primera pista real de que esto era diferente. Recibió una alerta en su teléfono que decía: advertencia, falla de presa inminente. Aquí está el problema. No hay represas cerca de donde vive. No están río abajo de ninguna represa, pero obviamente alguien sí lo estaba. Habían enviado este mensaje a una audiencia masiva, pero no especificaba qué represa. Ese fue su primer indicio de que si están en una situación donde no identifican la represa que está a punto de fallar, las cosas podrían estar peores de lo que parecen desde aquí. Este tipo de comunicación deficiente es un problema recurrente en emergencia. Los sistemas de alerta deberían incluir ubicación específica e instrucciones claras. No solo crear pánico generalizado. Si lo estás disfrutando, sigue adelante. Y dale me gusta al video y comenta tus propias experiencias aquí, porque las leeré todas. Y tal vez las incluya en la próxima publicación aquí en la comunidad. La ilusión de normalidad hace un punto crucial aquí. Esa tarde hubo muchos periodos de cielo azul. No sabían que toda comunicación estaba caída. No sabían que toda la electricidad estaba cortada. No sabían que había una declaración oficial de que todas las carreteras eran intransitables. No tenían forma de saber que pueblos enteros, comunidades completados, habían sido borrados del mapa. No sabían que no habría ayuda externa durante día. No habría entregas de gasolina. No habría tiendas abiertas. No sabían que las casas de sus amigos estaban llenas de lodo tóxico. ¿Qué personas cercanas a ellos tuvieron que nadar para salvar sus vidas? Y añade algo devastador: ansí nos lo hubieran dicho, no lo habríamos creído. El radioaficionado que no creían aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Es radioaficionado, lo que significa que tenía acceso a más información que el 99% de las personas en la zona afectada. Podía escuchar lo que la gente estaba diciendo por radio, pero escucha esto. No creía lo que estaban diciendo. Pensaba que seguramente era solo alarmismo y rumores. No creía que la Interestatal 40 estuviera completamente destruida. No creía que la I-26 hacia Tennessee ya no existiera.
Recuerda haber llegado a casa y decirle a su esposa: esto es lo que están diciendo en la radio, pero no lo creo. Esto ilustra perfectamente lo que los psicólogos llaman el sesgo de normalidad. Nuestra tendencia de subestimar amenazas y asumir que todo volverá a la normalidad rápidamente. Incluso cuando tienes acceso a información directa, tu cerebro se resiste a aceptar que algo tan catastrófico realmente está sucediendo. En la transición al terror real nace una distinción importante entre el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Durante el corto plazo, cuando las cosas realmente estaban sucediendo, cuando las aguas de inundación estaban subiendo, él y su familia estuvieron bien. No tuvieron problemas, pero sus amigos estaban en peligro mortal. Algunos de sus amigos apenas lograron salir vivos. Y él no tenía idea de que eso estaba pasando. Fue en el mediano plazo, en las 48 horas después del desastre, cuando comenzó a darse cuenta de que estaban en una situación real. Y aquí es donde su historia se vuelve verdaderamente aterrorizante, porque muestra cómo los desastres reales a menudo se vuelven más peligrosos después del evento inicial. El fotógrafo que no podía trabajar es fotógrafo profesional y tenía una sesión programada para el sábado por la noche que había sido planeada durante meses. Se toma su trabajo muy en serio y nunca simplemente no se presentaría a una sesión Así que el sábado decidió subirse a su auto y manejar un poco para ver si podía llegar a la sesión. Spoiler: no hubo sesión cuando manejó al pueblo y vio gente caminando en medio de la calle y otros chocando donde solía haber un semáforo. Comenzó a darse cuenta de que tal vez ese evento no iba a suceder pero aquí está la parte que realmente muestra cómo los desastres desconectan nuestra vida normal. No podía ni siquiera contactar al cliente porque su número de teléfono estaba guardado en su almacenamiento en la nube, donde guarda todos sus documentos comerciales. Sin internet, sin acceso. La realidad de las comunicaciones interrumpidas, describe algo que suena casi surreal, pero es absolutamente real. Manejabas hasta que tu teléfono comenzara a sonar como loco. Entonces, te detenías y te orillabas porque, por alguna razón, habías llegado a una ubicación donde el servicio celular todavía funcionaba. Después de un día más o menos, podías ver las multitudes. La gente se congregaba en estos lugares donde realmente podían obtener servicio en ese sábado. Hizo exactamente eso. Su teléfono explotó con mensajes. Se detuvo y recibió mensajes de todo el mundo preguntando: ¿estás bien? ¿Sigues vivo? Miembros de la familia le preguntaban: ¿estás bien? Guay, ¿se lo estás? ¿Puedes ir a revisar a estas otras personas por nosotros? Fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a ponerse aterradoras. Ahora dime, ¿alguna vez has pasado por algo así? Comenta. Quiero saber qué experiencia has tenido en medio del caos. Los momentos más aterradores. Habló con su esposa para recordar cuáles fueron los momentos más aterradores de ese período intermedio. Y la lista es escalofriante. Enterarse de que sus familias vivían en la base de montaña, donde había habido grandes deslizamientos de tierra. Su esposa estaba en la tienda de comestibles. Habían abierto la tienda, pero solo dejaban entrar a 10 personas a la vez. 10 personas circulaban por la tienda y obtenían cualquier comida que estuviera disponible. Obviamente, tuvieron que tirar toda la comida perecedera. Mientras su esposa estaba haciendo eso, hubo un tiroteo en la fila de gasolina afuera de la tienda. Él mismo se quedó atascado en una fila de gasolina y tuvo una confrontación. Alguien le gritó porque no estaba contento con la forma en que movió su auto. Y dice algo profundo. Era claro al mirarlo que en tiempos normales sería una persona normal y racional, pero ya no lo era. Cuando el 911 no funciona, tuvieron un incendio estructural en su vecindario, cuando no podías llamar al 911. Cuando marcabas 911, no había nada más que ruido del otro lado. Esta es la situación en la que se encontraron él y su familia. Cierta medida, dice, todavía están en esa situación y lo estarán durante mucho tiempo. Las autoridades no te van a salvar. La primera lección principal que extrae de todo esto es devastadora, pero necesaria. Las autoridades, e incluye a los medios en eso.
no te van a ayudar activamente en los tiempos cortos e intermedios del desastre, que muchas personas, incluido el mismo, operamos bajo esta idea de que incluso, por defecto, nos van a decir las cosas que necesitamos saber y nos van a rescatar. Si nos metemos en una situación terrible, eso no es cierto en nuestros días, no. Puedes ser informado pasivamente, no puedes ser apoyado o rescatado pasivamente. Tienes que tomar un papel activo y proactivo en tu propio rescate. Locales personalmente y dice que los que conoce absolutamente tienen los mejores intereses de los ciudadanos en el corazón, pero son incapaces de combatir. ¿Una fuerza de la naturaleza sacaron gente del agua? Sí. ¿Establecieron un refugio para personas que habían sido desplazadas esa noche? Sí, lo hicieron. Son héroes. Sí, pueden ayudarte si no saben que estás en problemas absolutamente. No, la lección más importante, han evacuar. Al reitera lo que dijo al principio. A la lección más grande es que si te dicen que evacúes, más que eso. Si no te dicen que te vayas, pero parece que deberías irte. Deberías Earth. Muchas vidas se perdieron porque las órdenes de evacuación y las advertencias no llegaron. Más vidas se perdieron porque la gente sí recibió las advertencias y no se las tomó en serio. Y en eso incluye la advertencia que recibes de ti mismo. El hormigueo de miedo en tu columna vertebral cuando estás mirando una situación que no se siente bien. La sensación en tu estómago que dice vete, necesitas irte. La paradoja del almacenamiento. Hay una tendencia en la comunidad prepper, especialmente entre preppers maduros o personas que no les gusta identificarse como preppers, de poner los ojos en blanco ante la gente que piensa que la respuesta es almacenar más cosa. No puedes almacenar tu camino hacia la seguridad, dice. Eso es cierto hasta que no lo es. Debido a que su padre era un tipo de primer respondedor. Debido al COVID, debido a su naturaleza general, tenían suficiente comida y agua y artículos de aseo y medicamentos y comida para mascotas y todo lo que necesitaban. En ningún momento dependía N-N, o es que haya vergüenza en depender de la Guardia Nacional. Pero no tuvieron que ir a buscar ayuda. Bueno, en realidad sí lo hicieron, pero en las partes cortas a medianas del desastre. No tuvieron que ir a la Guardia Nacional o a la Cruz Roja. Pudieron quedarse en casa y dejar que las personas que realmente lo necesitaban recibieran ayuda de esas organizaciones. La lista de preparación a nuestro sobreviviente dice que hay 1 millón de videos de preppers en internet que hablan sobre que deberías almacenar y qué es mejor, baterías versus a él no le importa, no importan, almacena algo. Usa tu sentido común y prepárate. Finalmente llegamos a la parte que va a emocionar a todos los preppers de internet. Una lista de cosas que desearía haber tenido durante la tormenta. El tema de las armas. Primero en la lista. Bromean desearía haber tenido unas 10.000 rondas más de 5.56 punta verde para mí. IR-15 solo estoy bromeando. Eso no entró en la ecuación en absoluto. Pero luego se pone serio sobre este tema, porque sabe que tiene que abordarlo. No sabe por qué la comunidad de preparación en Internet está obsesionada con las armas, excepto que todos son estadounidenses. Así que es como que nacieron así y le gustan las armas. Tiene armas. ¿Usó un arma durante el N-MS? No disparó un arma durante el N. No patrulló con un rifle de asalto durante Helin. Portó un arma, sí. Lo hizo 72 horas después de la tormenta. Decidió que era hora de usar su tanque de gasolina para ir a revisar a miembros de la familia, que podrían o no estar bajo una pila de escombros que solía ser una montaña. Y ese día portó abiertamente un arma de mano y estaba en buena compañía. Manejó hacia las comunidades periféricas en las montañas y no cree haber visto a otro hombre adulto sin un arma de fuego. Su mensaje a los comandos de Internet es: Serion, ¿podrías pensar que eres un tipo duro publicando tu arma en Reddit? ¿O tomando tu clase de porte oculto? ¿O disparando y de PEA? Cuando enfundas esa arma y hay incluso el más mínimo pensamiento en tu cabeza de santo cielo, podría tener que usar esto hoy. Es algo completamente diferente. Reconoce la ironía de los locos de las armas que almacenan munición en caso de tormenta. ¿Qué van a disparar?
la inundación, pero en justicia a esos tipos, un amigo suyo en una parte diferente de la ciudad, sí tuvo que desplegar su rifle. No tuvo que disparar a nadie, pero alguien trató de entrar a su casa, y cuando los vieron parado, detrás de su puerta principal, con un AR-15, reconsideraron su decisión. Mientras estaba sentado en el porche en múltiples ocasiones, gente llegó al vecindario a pie o en bicicleta que nunca había visto antes, y que definitivamente no viven en su calle, y tuvo la sensación de que estaban siendo evaluados en busca de vulnerabilidades, información realmente importante. Aquí entra en los detalles prácticos que realmente importan. Desearía haber tenido una lista de sus recetas médicas, una lista de sus condiciones médicas. Si alguien está inconsciente y tienes que decirle a un paramédico qué está pasando con ellos, ten una lista de sus cuentas bancarias, todos los números, el enrutamiento. Eso habría sido bueno, específico para él como radioaficionado. Desearía haber tenido una lista de repetidores de radioaficionado, sus frecuencias, sus compensaciones y sus tonos PL. Folletos básicos de primeros auxilios, empapelan cómo poner un torniquete, cómo detener el sangrado. ¿Qué hacer si alguien se quema? Útiles de escritura o básicos. Desearía haber tenido útiles de escritura básicos, blogs, legales, notas adhesivas, tarjetas de índice, muchos bolígrafos, muchos lápices. Cuando estaba copiando tráfico del radio de radioaficionado, no había nada en que escribirlo. No está acostumbrado a escribir realmente. Escribe todo en una computadora. Tenía como un bloc de notas pequeño. Eso se vuelve realmente tedioso. Y estas cosas cuestan $2 en la tienda. Blogs legales, bolígrafos, debería haber sido fácil. Pero nunca pensó en ello. Más de un extintor desearía. Y esto fue algo grande. Haber tenido más de un extintor de incendios. Vas a estar cocinando con llama abierta en una situación como esta. Hay todo tipo de formas en que eso puede salir mal. El departamento de bomberos no tiene forma de saber cuando tu casa se incendia porque no puedes llamarlos. Tuvo una ocasión donde tuvo que usar su extintor en la casa de un vecino que se estaba quemando. E incluso mientras lo estaba usando, porque sabía que era un desperdicio, sabía que no iba a detener el incendio. Incluso mientras lo estaba usando, pensaba, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Qué pasa si tiramos nuestra estufa de alcohol en la cocina? El radio que no funcionó. Realmente desearía haber tenido una radio AM y FM a batería. ISO East, una a batería. Tenía esta radio de supervivencia súper especial, que tenía un panel solar y una manivela manual. Eso y la mayoría de los días después de la tormenta, estaba nublado. La radio nunca se cargó lo suficiente en el sol para funcionar. Y realmente no quieres estar dando manivela a una radio mientras tu esposa está cargando baldes del camión del vecino después de un par de días. Su esposa recordó que tenía un reproductor de CD viejo guardado. Lo encontró y usaba baterías. Ya nadie tiene baterías. Así que literalmente hizo una plantilla y conectó algunas baterías BLOA juntas para que funcionaran. Y pasó cables al reproductor de CD y enderezó la antena rota. Y pudieron escuchar la transmisión de emergencia de esa manera. Compra una radio de $10 en Amazon y gasta 50 centavos en algunas baterías y estarás bien. Balls. El héroe subestimado. Ahora llegamos a los artículos grandes. Las cosas realmente importantes Balls. A nuestro protagonista no le importa si estás en tu búnker del fin del mundo que está hecho de baldes. No tienes suficientes baldes a la noche antes de la tormenta. Fue a Home Depot y compró 2 baldes, porque había estado allí en 2004 y vivió ese desastre. Y aprendió que tu vida gira en torno a los baldes. Estaba parado en la caja de Home Depot. Y había una señora mayor atendiéndolo y ella dijo, sé lo que estás haciendo. Y él dijo, sí, porque nadie más lo está haciendo. Y ella dijo, no lo sé. La razón es que la mayoría de la gente son una ciudad turística. La mayoría de la gente no estaba allí en 2004. La mayoría de la gente no vivió eso. ¿No recuerdan? Cuando tu suministro de agua se corta, no puedes tirar la cadena del inodoro. Para tirar la cadena del inodoro necesitarás un balde de agua.
Anne explica algo que muchas personas aparentemente no saben. Puedes tirar la cadena de un inodoro doméstico vertiendo agua en el tazón o en el tanque. Puedes hacer eso. No tienes que hacer del baño en una bolsa y tirarla a tu basura. Pero no vas a creer cuántos baldes de agua necesitas. Sus vecinos, que Dios los bendiga, llevaron su camioneta a un arroyo local, llenaron contenedores gigantes y los pusieron en la parte trasera de la camioneta y los trajeron allí, y todos los vecinos venían a su camioneta y obtenían sus baldes de agua y los llevaban de vuelta a la casa. Chris da agua 54 días. Lo que Max vivió con el tema del agua fue absolutamente devastador. Imaginen estar 54 días, casi 2 meses, sin poder beber el agua que sale de sus grifos. Pero aquí viene lo interesante. Había aprendido de desastres anteriores, después de las inundaciones de 2004, donde perdieron el suministro de agua por una semana. Las autoridades fueron inteligentes. Construyeron no solo una tubería de respaldo, sino que la hicieron 50% más grande. La reforzaron con acero y concreto adicional, y la enterraron 10 metros bajo tierra. Él cuenta que literalmente dijeron: incluso si cae una bomba nuclear en nuestro reservorio, la tubería sobrevivirá en el huracán. Helene obliteró completamente esa tubería. Anne desapareció. Esto nos enseña algo crucial sobre preparación. No importa cuán bien planifiques, la naturaleza puede superar cualquier medida de seguridad. Por eso necesitas múltiples planes de contingencia. No solo uno. La situación se volvió tan desesperada que FEMA tuvo que excavar un pozo debajo del hospital para mantenerlo funcionando. Cuando tienes agua cero y acabas de vivir una situación donde billones de litros de aguas residuales y materiales tóxicos inundaron tu ciudad, el riesgo de enfermedades mortales se dispara exponencialmente. Aquí nos cuenta algo muy personal y aterrador. Una noche, sin electricidad todavía, se despertó con problemas gastrointestinales intensos. Estaba sudando frío, convencido de que había contraído algún patógeno transmitido por agua contaminada. En su mente, iba a morir. ¿Por qué esto es tan significativo? Porque no había cupo en los hospitales. No sabía si podía llamar una ambulancia. Estaba completamente solo con sus miedos. Resulta que era solo la comida deshidratada causando problemas digestivos, pero en el momento, sin comunicaciones normales y sistemas de salud colapsados. Cualquier síntoma genera pánico absoluto. Esto nos recuerda que la mayoría de personas, a lo largo de la historia, en guerras mundiales, desastres naturales, mueren de disentería, no de heridas dramáticas. Es el colapso de la sanidad básica lo que mata masivamente. Él explica que nunca consumieron agua cuestionable, siempre agua embotellada. Pero cuando tus platos están en el fregadero por 2 días sin poder lavarlos, y luego los limpias con un poco de jabón y agua embotellada, ¿realmente están limpios? No hay forma de saberlo, hasta que empiezas a vomitar en medio de la noche. Sistemao para lavar los saus. Aquí comparte algo extremadamente práctico que todos deberíamos implementar. Su sistema de lavado de platos con atomizadores y recipiente. Es ingenioso y eficiente. El método de 3 recipientes. Agua jabonosa sucia, agua más limpia, enjuague final. Es exactamente lo que usan campistas experimentados, pero la clave está en los atomizadores. Son mucho más eficientes que verter agua de botella sobre los platos. Cuando cada gota de agua limpia es preciosa, esta diferencia es crucial. Otras personas en su comunidad usaron métodos diferentes. Algunos usaron lejía para desinfectar. Otros, después de que regresó la electricidad, hirvieron ollas grandes de agua en la estufa y escaldaron sus platos para asegurar que estuvieran limpios. Anne también menciona que desearía haber tenido un sistema establecido para agua potable antes del desastre. Durante la emergencia, no podías ir a Home Depot a comprar bidones azules de agua. No podías conseguir los componentes para crear el sistema ahora. Después de haber pasado por esto, tienen varios bidones azules, un soporte para colocarlos y grifos que se enroscan directamente. Simple, efectivo, accesible. También tienen tapas para los bidones, porque cuando vas a la Guardia Nacional a llenarlos, no quieres que se derramen en el maletero de tu carro. Y algo que parece obvio, pero que olvidaron completamente en platos y utensilios desechables.
Se lamenta de la cantidad de tiempo y energía que gastaron lavando platos, cuando podrían haber tenido simplemente una caja de platos de papel y tenedores de plástico. La cantidad de trabajo que esto hubiera ahorrado es impresionante. Aspectos psicológicos negligenciados. Ahora llegamos a la parte más impactante y honesta del relato. Estas son las cosas que no encontrarás en ningún manual de supervivencia, pero que son absolutamente cruciales para entender la realidad de vivir un desastre. Nos dice algo que debería estar en letras grandes en todo. Material de preparación para emergencias. No vas a salir de esto sin daños. Habrá costos emocionales que estarás pagando por el resto de tu vida si sobrevives algo como esto. Esta es una verdad brutal que la mayoría de preppers ignoran completamente. Se enfocan en equipos, suministros, técnicas de supervivencia, pero nadie habla sobre lo que le pasa a tu mente y tu alma. Él y su familia fueron muy afortunados. No perdieron a nadie cercano, pero conocían personas que murieron. Conocían a sus familias que los buscaban desesperadamente durante días y no podían hacer nada para ayudar porque no podían ir a ningún lado ni llamar a nadie. Perdieron lugares enteros. Tiene otro video donde regresa un mes después de la tormenta a lugares donde creció, y esos lugares ya no existen. Simplemente desaparecieron del mapa. Eso es difícil de procesar emocionalmente. Casi perdieron amigos. Algunas familias que conocen casi no lo lograron. Vecinos rescatando a otras personas en kayaks con hachas, cortando techos para sacar personas. Jesus. En los primeros días en algunas áreas había cuerpos colgando de los árboles. Reflexiona que ha pasado por mucho en su vida. Ha visto más de lo que le corresponde debido a su trabajo y circunstancias. Pensaba que podía manejar cualquier cosa y lo manejó hasta que ya no pudo. Culpa del sobreviviente. La discusión sobre la culpa del sobreviviente es increíblemente importante porque muchas personas no entienden que es una reacción completamente normal y él reconoce que es egoísta y un lujo, pero explica que no puede controlarlo antes de experimentarla. Siempre había leído sobre la culpa del sobreviviente y pensaba: deja de ser tan egoísta, deja de permitirte el lujo de la culpa. Sobreviviste, pero cuando realmente la experimentas, sabes que estás siendo egoísta. Sabes que la culpa es una indulgencia, pero no puedes controlar tu cerebro, no puedes dominarlo. Esta honestidad es invaluable porque normaliza experiencias que muchos sobrevivientes enfrentan completamente solos, sin entender que es parte normal del proceso de recuperación. El momento de la Guardia Nacional nos cuenta sobre un momento que cambió su vida para siempre. Había dicho anteriormente que nunca necesitaron ir a buscar suministros de la Guardia Nacional o la Cruz Roja. Pero eso no era completamente cierto. Después de que pasó el periodo intermedio, varias semanas después, se habían quedado sin toda su reserva de agua, y realmente necesitaban ir a buscar agua. Llevó a su hijo en el carro por primera vez al complejo deportivo donde estaba instalada la estación de ayuda. Describe manejar en la fila, serpenteando, con soldados llenando botellas y repartiendo comidas, MRE y mantas. Cuando salió del carro para entregar un balde para llenar, un soldado le ofreció merés y mantas. Dijo: no, estamos bien, no necesitamos eso. El soldado insistió: no, toma los merés, toma una manta. Siguió resistiendo. No necesito eso. El soldado le dijo: todos necesitan eso. Y se quebró. Complete. Cuando tienes ese momento donde soldados te están entregando suministros porque realmente los necesitas, eso es un momento que cambia tu vida, te cambia fundamentalmente como persona. Ese momento lo golpeó porque finalmente aceptó que no era el tipo autosuficiente que pensaba que era, que realmente necesitaba ayuda, que la situación era más grave de lo que había querido admitir. Dinámicos pareció durante crisis. Una de las lecciones más prácticas que comparte es sobre las tensiones entre él y su esposa durante la crisis. Los momentos más difíciles de navegar fueron cuando no estaban de acuerdo sobre qué tan peligrosa era una situación. Por ejemplo, su esposa quería ir a conseguir productos frescos después de 4 días comiendo solo comidas deshidratadas. Ella decía: realmente quiero salir. Él respondía: no puedes salir, hay un desastre allá afuera. Cuando ambos están bajo una tonelada de estrés,
esas discusiones se vuelven mucho más intensas de lo necesario. Desearía haber estado preparado. Para eso, haber establecido protocolos con su esposa. Vamos a tener desacuerdos. ¿Cómo los manejamos? De la mejor manera. Es legítimo que él no quiera que ella salga y se arriesgue. También es legítimo que ella diga no me van a disparar. Solo quiero comprar algunos pepinos. Ambos puntos de vista son válidos. Pero cuando estás exhausto y asustado, estas conversaciones racionales se vuelven explosivas. Esta es una preparación que todos los matrimonios y parejas deberían hacer antes de cualquier emergencia. Establecer reglas básicas sobre cómo tomar decisiones cuando están bajo presión extrema. Ocupación constante durante desastres explica algo que mucha gente no considera durante un desastre. Estarás ocupado constantemente. No habrá ni un momento de tranquilidad. Esto es especialmente cierto para familias con niños. Salías a tratar de hacer algo, cargar agua, quitar una rama de tu techo, y los vecinos pasaban caminando y querían hablar contigo. Y eso es genial porque la comunidad es todo, y nadie puede comunicarse con sus teléfonos. Entonces todos vienen y te hablan cara a cara. Dice que hasta cierto punto extraña esa parte, pero en el momento cuando estás en tu techo tratando de reparar tu canalón, o cargando 5 galones de agua en cada brazo, se vuelve un poco molesto. Tienes que navegar esas situaciones sociales mientras estás tratando de sobrevivir. Hacer una comida ahora toma 20 veces más tiempo. Lavar platos es una producción épica. Nadie se ha duchado en 10 días. ¿Qué haces cuando la gente quiere hablar contigo? Elecciones alimentares inteligentes. Hace un punto excelente sobre tipos de comida para emergencias. Muchos preppers almacenan frijoles y arroz para el apocalipsis a largo plazo que todos sabemos que viene. Y eso es una buena idea para almacenamiento a largo plazo. Pero no vas a querer frijoles y arroz en un desastre como este. Vas a querer comidas rápidas, fáciles, nutritivas y que sepan bien. Tenían comidas Mountain House y está muy contento de haber tenido esas en lugar de Mres. Aquí hay una lección crucial para las primeras 2 semanas de cualquier desastre. Almacena comida de buena calidad cuando estás bajo estrés extremo. Comidas sabrosas y nutritivas ayudan con la moral y la salud mental. La diferencia de costo vale completamente la pena durante los primeros días o semanas críticas. La red de seguridad comunitaria, todo el relato refuerza constantemente que la comunidad es fundamental. Pero aquí nos da ejemplos específicos muy poderosos. En su calle tenían un radioaficionado, él mismo, 2 enfermeras, un chef en arquitecto y trabajadores manuales. Cada habilidad se volvió vital de maneras completamente inesperadas. El chef no estaba haciendo charcutería gourmet durante el desastre. Su valor era conocimiento sobre seguridad alimentar. Todos los días le preguntaba este jugo de manzana estuvo en el mostrador por 24 horas. ¿Es seguro? No, no es seguro. No se lo des a tu hijo. Cuando la refrigeración falla y los riesgos de intoxicación alimentaria se disparan. Tener a alguien cuyo trabajo diario involucra seguridad alimentaria es invaluable. El arquitecto resultó crucial. Cuando la gente empezó a decir tal vez restablezcan el agua en una semana más o menos, él pudo explicar exactamente qué había pasado con la tubería y por qué las reparaciones tomarían meses. No Díaz-San concluye con una verdad profunda. Nunca sabrás a quién vas a necesitar, y nunca sabrás quién te va a necesitar a ti. La diversidad de habilidades en una comunidad pequeña crea una red de seguridad que ninguna persona individual puede replicar sola. Esta es la razón por la cual la fantasía de muchos preppers de aislarse completamente durante emergencias es no solo impráctica, sino peligrosa. Necesitamos unos a otros, no solo para sobrevivir, sino para que la supervivencia tenga significado. Lecciones sobre ayuda mutua. La historia final sobre el incendio en la casa del vecino encapsula perfectamente los puntos sobre la comunidad. Durante el 6º día, sin energía eléctrica, él se despierta a las 6 de la mañana con explosiones y gritos. Al mirar por la ventana, ve una pared de llamas, donde debería estar la casa del vecino. Había estado en muchos incendios estructurales antes, así que conocía el protocolo. Pero lo que más le impresionó fue el estado emocional del propietario de la casa, a la diferencia de la mayoría de las personas que simplemente observan en silencio cuando su casa se quema. Este hombre estaba gritando, llorando y corriendo
desesperadamente. La primera reacción fue pensar que aún había alguien atrapado dentro, pero no había nadie. Aquí sucede algo fascinante. An, siendo el chico de la comunicación que escuchaba las transmisiones de emergencia diariamente, entró en pánico total. Intentó llamar al 911 y solo escuchó ruidos de módem de acceso telefónico. Olvidó por completo que había escuchado repetidamente en las transmisiones que no se podía llamar al 911, pero que se podían enviar mensajes de texto. Fiu, la vecina, que estaba evacuando a 3 hijos de su casa adyacente a la que se estaba quemando, quien mantuvo la calma y envió el mensaje de texto al 911. Esto salvó a todo el vecindario. Enfatiza: es por eso que la comunidad lo es todo. No podemos navegar todos los aspectos de un desastre. Cuando los bomberos llegaron, 5 camiones y 50 bomberos extinguieron el fuego en 10 segundos, pero ninguno de ellos ayudó al hombre que había perdido su casa. Solo preguntaron si estaba quemado o había inhalado humo. Fueron los vecinos quienes trajeron una manta térmica y comida. La imagen más poderosa que comparte es la de una enfermera de la calle, volviendo del hospital después de un turno completo, sentándose en el césped mojado en su uniforme hospitalario, mientras el hombre lloraba en su regazo, cubierto por una manta térmica. Reflexión final: Al critica duramente a los preppers de Internet que predican el aislamiento durante las crisis. Dice que la idea de huir a áreas remotas para evitar personas es completamente equivocada. Necesitas a otras personas. Más importante aún, otras personas te necesitan a ti. En su filosofía es clara: fuimos puestos aquí para cuidarnos unos a otros. Puedes creerlo o no, puedes considerarlo un deber o no, pero si no estás interesado en cuidarte unos a otros, ¿cuál es el sentido de sobrevivir? En conclusión, este relato va mucho más allá de listas de suministros. Demuestra que la preparación real implica aspectos psicológicos y sociales, rara vez discutidos. Las lecciones más valiosas no son sobre equipos, sino sobre mentalidad, aceptar responsabilidad personal, mantener flexibilidad mental e invertir en relaciones comunitarias. Preparación verdadera no es sobre crear búnkeres individuales, sino sobre fortalecer comunidades resilientes. Porque al final, cuando las llamas están subiendo y los sistemas fallan, son los vecinos quienes traen mantas y ofrecen un hombro para llorar. Estamos llegando al final, pero tú tienes que ver el próximo video. Está increíble y va a llevar tu preparación al siguiente nivel. ¿Te gustó este formato? ¿Te gustó este contenido de experiencia práctica? Tija tu like. Guay, comenta qué te pareció y si llegamos a 500 likes o 50 comentarios. Traigo más historias reales como esta. Comenta. ¿Qué parte te impactó más? ¿Qué otros temas quieres ver? Comparte con quien lo necesite. Sí, gracias por ver hasta el final y ser parte de esta comunidad que cree en la preparación inteligente y responsable. Hasta el próximo video.